Hola, muy buenas. Hoy voy a hablar de un espectáculo al que he ido, bueno, mi mujer y yo hemos ido a ver este fin de semana y que me ha resultado interesante y me ha hecho pensar. Esta grabación creo que es la enésima ya, contándolo todas las que he hecho, utilizando distintas aplicaciones, distintos micrófonos. Creo que esta tiene que ser, como diría aquel cómico, y porque voy a hablar de cómico, de situaciones cómicas o no, la definitiva. Ahora comienza un nuevo episodio de Diario de Argifonte, el podcast de Víctor Gabriel. Pues bien, al final, después de tantísimas vueltas que no paro de darle, me estoy dando cuenta que más vale ir por lo seguro. Teléfono iPhone, micrófono Rode y finalmente la aplicación Backpack Studio y dejarme de misterios que hago, de investigaciones, de cosas, porque al final me están saliendo unos episodios que para mí resultan chulos, pero que resulta que después se escucha fatal. Bueno, vamos a ver. Resulta que, como he comentado, el fin de semana fuimos a un espectáculo. Nos comentaron que era de comedia y resulta que de comedia tenía poco. Que había unas situaciones que podían resultar cómicas, pero dramáticamente cómicas. Pero que realmente lo que estaba haciendo era una crítica social y en muchos aspectos hasta personales, de cómo las personas, principalmente las mujeres, afrontan la vida, o mejor dicho, no la afrontan, sino se las hacen afrontar. Les dicen cómo hay que tomarse la vida, qué es lo que tienen que hacer, qué se espera de ellas. Y se puede también extrapolar a personas con debilidad social, debilidad psíquica o psicológica o de muchos aspectos. Me parece que la moda es solamente enfocarlo a eso, pero se puede llevar a muchos más aspectos porque creo que es mucho más amplio la situación real. Y es ese comportamiento dictador que tenemos todas las personas respecto a los demás, porque parece que sabemos mejor que la otra persona lo que necesita. Y exponía la actriz, era solamente una actriz, iba comentando cómo desde pequeña todo el mundo les decía qué y cómo tenía que hacer las cosas, qué debía pensar, qué debía sentir, qué debía lograr que sintieran las demás personas al verla o al estar presente. Y la verdad es que iba exponiendo poco a poco todas aquellas cosas que después, poco a poco, se supone que iba madurando y que debía tomar las decisiones, pero que al final no las tomaba. Porque al final la situación en la que se encontraba es que incluso había momentos en los que una persona ya de 50 años seguía escuchando a personas decirle lo que era mejor para ella. Y de hecho eso se da en la actualidad continuamente, y no solamente en nuestra sociedad, sino en el resto de sociedades. Podía hablar simplemente de esa obra de teatro, Dictador, pero es que lo que me ha llevado a pensar más aún es la situación por la que fuimos allí, y fuimos a ver un espectáculo de comedia que no fue tal. Y nos decían que estaba muy bien porque llamaban por teléfono a una operadora móvil, y mientras que el operador trataba de venderle una cosa, la otra persona exponía la situación social y personal en la que se encontraba, de forma que al final podía resultar cómico, y eso es lo que exponían. Ve porque te va a reír mucho de la situación y demás, pero viendo el contexto en el que se encontraba, te das cuenta de que nos pasa a todo el mundo lo mismo en la vida real. Y es que no prestamos atención nunca al contexto, y siempre prestamos atención a la parte instantánea. Es decir, vemos algo, resulta cómico, nos reímos,
sin prestar atención que esa persona que está llamando a una operadora es que no ha encontrado otra forma de comunicarse con otra persona distinta, y esa lucha que primero que tenía para poder ponerse a hablar con una persona y no con un ordenador, y luego una vez que lograba ponerse en contacto con una persona, esa persona le colgaba. En actuaciones anteriores lograba hablar con el operador trataba una y otra vez de venderle una línea, un móvil, todo, mientras que ella exponía una situación social, personal, familiar muy dura. Y lo curioso es que en ningún momento se le derivaba a un especialista, o se le daba el número de teléfono de la Esperanza o el número de teléfono de ayuda al maltrato de las mujeres. No, simplemente al final terminaba colgándose la cosa y ahí se quedaba. Con lo que esa crítica, que en un principio era simplemente de esa persona que está sola, que no sabe con quién hablar y que quiere hablar con alguien, y lo primero que se encuentra es lo más cercano, un ordenador con el que hablar, y luego logra hablar con una persona, esa persona trata de venderle algo, y si no logra venderle ese algo porque tiene unos objetivos que cumplir, pues directamente le cuelga, y que no le deriva a alguien que le puede ayudar, al final se convierte en alguien que no interesa hasta que llega un periodista y recoge que a esa persona se ha convertido en la víctima número la que sea, porque ha sido maltratada y al final ha terminado de malas maneras. La verdad es que me ha interesado muchísimo esa obra. Iba pensando en ver un espectáculo, un show, algo con que reírte, y es cierto, había momentos graciosos, pero gracioso porque si te dedicas simplemente a mirar eso y ves que es una obra de teatro, te llegas a reír. Pero una situación más que real, muy dura, y que no prestamos atención, pero no prestamos atención nadie. Después siempre habrá alguien que se ponga con el golpe en el pecho o de levantar la mano diciendo que sí, que él se dio cuenta. Sí, pero se dio cuenta, pero no llamó a donde tenía que llamar para evitar precisamente que se convirtiera en una víctima mortal, aunque ya sí era una víctima de otro tipo. Y al final, pues eso, la verdad es que me parece interesante, y ver cómo la recomendación de ir a ver una obra de teatro de comedia te hace ver cómo hay personas que al final nos pasa a todo el mundo, que vemos solamente aquella parte que nos interesa porque quizá es demasiado dura la realidad que nos rodea, o bien que simplemente lo que contextualiza dentro de una obra de teatro sin darle mayor importancia, cuando resulta que es bastante duro lo que está exponiendo, porque es que es una realidad. Entonces, nada, solamente quería compartir eso contigo. Venga, un abrazo y nos escuchamos pronto. Muchísimas gracias por escuchar, por dedicarme un poquito de tu tiempo valioso. Cuídate para poder cuidar a los demás. Y recuerda que el tiempo corre, vuela, así que apresúrate despacio. Puedes encontrar las vías de contacto en los comentarios del podcast. Hasta luego.